Buenas tardes, profesor José Luis Corona Lisboa. Buenas tardes, compañero maestrante. Mi nombre es Joel Vivas, maestrante de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú en la modalidad distancia. A continuación voy a hacer una exposición con respecto a los diseños de investigación cuantitativo, haciendo énfasis en los diseños de investigación cuantitativo experimental y no experimental. Vamos a comenzar definiendo paradigma. La palabra paradigma viene del griego y significa modelo o ejemplo. Paradigma de investigación es lo que constituye la ciencia para el conocimiento de la realidad a la cual se refiere, es decir, es la concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de su método y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Un paradigma es un modelo, un patrón sostenido en una disciplina científica epistemológica o a diversas escalas en otro contexto de una sociedad. El pensamiento deductivo, que es también importante en el método, es el rasgo distintivo de este método científico, es el que las conclusiones siempre se hallan impresas en las premisas. La deducción siempre parte de una cuestión o ley general para llegar a lo particular, o sea, va de lo general a lo particular, y esto es lo que enfrenta el método inductivo, que se mueve en el lado opuesto de lo particular a lo general. Es la antítesis del planteamiento inductivo. La metodología. Se entiende por metodología el conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un problema. Por lo general, la metodología es un aparato de la investigación científica entre la hipótesis y la resolución final. El científico deberá seguir un camino, es decir, un método de investigación. En otras palabras, la metodología responde al cómo de un estudio investigativo. El cómo, que tiene que ver en su esencia con todo el proceso metodológico. Es decir, es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre el método y la técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este aplica a varias ciencias, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. Vamos a entrar en el énfasis con respecto al diseño de investigación cuantitativo. Vamos a definir el diseño de investigación cuantitativo o metodológico. Es el procedimiento de decisión que pretende señalar entre ciertas alternativas usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por causa y efecto de las cosas. Y como bien es importante que destacamos que el diseño del método cuantitativo tiene que ver mucho con la medición, con lo estadístico, con los resultados. Para que exista una metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el problema y en qué dirección va y qué tipo existe entre sus elementos, con respecto a su naturaleza descriptiva. Las características del diseño de investigación cuantitativa
podemos destacar la siguiente. Analiza la realidad social descomponiéndola en variables. Es particularista. Asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través del tiempo. Se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Busca cuantificar los datos en los que generalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico. Estudia las poblaciones o muestras que representan poblaciones. Genera datos numéricos para representar un ambiente social. Realiza una medición penetrante y controlada. Observa relaciones causales entre fenómenos sociales desde una perspectiva mecanicista. Está orientada al resultado. Aquí, como podemos observar en la siguiente lámina, el diseño de investigación cuantitativo, podemos estudiarla en sus dos modalidades, en la modalidad no experimental y en la modalidad experimental. Definimos la modalidad experimental. El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, emplea el razonamiento hipotético deductivo, emplea muestras representativas, diseño experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos. El modelo no experimental se establece que un diseño no experimental es lo que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlos. La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentes y no manipulables. Sus tipos y su clasificación. En el modelo experimental vamos a enfocar el concepto de experimento puro y experimento cuasi experimental. Experimento puro es aquel en el que se manipula una o varias variables independientes para observar sus cambios en las variables dependientes en esta situación de control. Es decir, que los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. El cuasi experimento es un diseño experimental. La asignación a los grupos experimentales y de control se realiza en forma aleatoria para aproximarse el máximo posible a una igualación de la característica de los sujetos que conforman esos grupos. Los diseños en los cuales no se puede usar el azar para formar grupos reciben el nombre de cuasi experimentales. Los no experimentales pueden ser transversales o longitudinales. Los transversales es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar incidencias e interrelación en un momento dado. Pueden ser explorativos, que son aquellos que tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. O descriptivos, se encargan de describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. El modelo no experimental longitudinal es el diseño de investigación que recolecta datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio de sus determinantes y consecuencias. Puede ser de tendencia o de evolución de grupo. El de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo en variables o sus relaciones dentro de alguna población general. De evolución de grupo son estudios que examinan cambios a través del tiempo en sus poblaciones
o grupos específicos. Para dar un enfoque sintetizado con respecto al diseño cuantitativo, según Sampieri, se refiere al plan o estrategia para obtener respuestas o preguntas como contar, medir y descubrir. Puede ser experimental y no experimentales. Está estructurado y predeterminado, difícilmente modificable y descriptivas, analíticas o experimentales. Ese mismo enfoque puede ser exploratorio, descriptivo, estudia la asociación o la relación entre las modalidades cuantitativas utilizadas en un método único, el método hipotético deductivo con sus variables cuantificadas. Aquí podemos ver la referencia en donde recurrí para hacer mi exposición. Espero que sea de mucha ayuda. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.